Bienvenidos a Mitos, Misterios e Historias, el lugar donde los mitos cobran vida, los misterios se desvelan y las historias nos transportan a mundos desconocidos. Soy Henry, su guía en este fascinante viaje a través de lo inexplicable. Cada semana exploraremos relatos intrigantes, leyendas olvidadas y enigmas que han desconcertado a la humanidad a lo largo de los siglos. Así que prepárense para abrir sus mentes y dejarse llevar por la curiosidad. Comencemos esta aventura juntos. Esta semana exploraremos una historia real que nos transporta al Madrid de finales del siglo XX, donde los gritos de las víctimas quedaron sepultados bajo la indiferencia. Hablaremos de Francisco García Escalero, conocido como el Matamendigos, un hombre perdido entre la locura y el horror, o el mismísimo reflejo del mal. Prepárate, porque esta historia te hará dudar de lo que creías saber sobre la mente humana. La historia de Francisco comienza en los rincones más oscuros de Madrid, en el seno de una familia marcada por el dolor, el rechazo y una obsesión temprana por la muerte. De carácter melancólico y enfermizo, el niño Escalero se infringía cortes en la piel y encontraba consuelo en los cementerios, donde caminaba entre las tumbas como si fueran amigos silenciosos. Sus primeras visitas a estos lugares no fueron meras curiosidades infantiles. Allí, entre lápidas y nichos, el pequeño Francisco comenzó a descubrir el inquietante atractivo de la muerte. Pero no confundas su fascinación con inocencia. Cuando era apenas un adolescente, rompió nichos en un cementerio y colocó cadáveres en posiciones macabras, como si fueran muñecos de un macabro juego. El padre de Francisco intentó corregirlo con violencia, pero cada golpe solo hundía más a aquel joven en una espiral de aislamiento. Su vida social era casi inexistente. Los vivos le resultaban extraños. Prefería compañía de los muertos. ¿Era esto el inicio de su oscura transformación? Los años pasaron y la obsesión de Francisco por la muerte se profundizó. Se convirtió en un marginado social, un mendigo errante que apenas era visible para la sociedad. En las calles, Escalero no solo sobrevivía, sino que acechaba. Su día a día transcurría explorando casas abandonadas y sobreviviendo con pequeños robos. Su primera gran caída llegó temprano, a los 16 años. Fue detenido por robar una moto y enviado a un centro reformatorio. ¿Pero fue este el inicio de su verdadera caída? ¿O solo el prólogo de una vida ya destinada a la tragedia? A los 19 años, poco después de salir del reformatorio, Escalero cruzó una línea que lo marcó para siempre. Junto a unos amigos, asaltó a una pareja cerca del cementerio de la Almudena. El atraco fue solo el principio. Lo que sucedió después fue aún más perturbador. Ultrajaron a la joven frente a su pareja. La justicia no tardó en alcanzarlo. Fue detenido y condenado a 12 años de prisión. Pero fue en la cárcel donde Escalero reveló una faceta inquietante de su personalidad. Me encontraba más a gusto con los muertos. Me veía mal. Me veía raro. Estar con gente me ponía nervioso. En su celda se rodeaba de cuerpos, no de personas, sino de animales muertos que encontraba en el patio. Era como si la muerte en todas sus formas lo llamara constantemente. Cuando salió de prisión a los 30 años, Escalero no era el mismo. Su cuerpo contaba la historia de su obsesión. Tatuajes por todas partes, un crucifijo, un Cristo y una tumba con la frase «Nacidos para morir». La vida fuera de la cárcel no le ofreció muchas opciones.
con una educación primaria incompleta y sin formación profesional, se encontró atrapado en la mendicidad. Intentó aprender a conducir, pero su memoria fallaba. Quizás otro vestigio de su tormento interno. Escalero pedía limosna cerca de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Vagaba por las calles como una sombra. Iba por las calles como si no existiese. No chocaba con la gente. Era como si no tuviera cuerpo. Me miraba en los espejos como si no fuera yo. Llegué a pensar que era un espíritu. En 1985, la muerte de su padre fue el golpe final. Al año siguiente, comenzaron a aparecer tumbas profanadas en el cementerio de la Almudena. Las autoridades sospechaban de sectas satánicas, pero muy probablemente era Escalero. Escalero vivía entre el alcohol, las drogas y las voces que le pedían sangre. Reconstruir su trayectoria asesina es casi imposible. Entre la esquizofrenia, paranoia y lagunas de memoria, su confesión resulta un laberinto de errores. Se cree que su primera víctima fue una prostituta toxicómana, madre de 2 niños, a quien conoció en la zona de Capitán Allá. El 19 de agosto de 1987, el cuerpo decapitado y calcinado de la chica fue hallado en las afueras de San Fernando de Henares. Aunque Escalero nunca fue imputado por este crimen, años después confesó de forma ambigua su implicación. No sé si estaba en un sueño o fue algo que me pasó por la cabeza. No recuerdo mucho. La cogí en la castellana y luego la maté y le corté la cabeza. Estas palabras, confusas e inquietantes, reflejan el estado mental de un hombre que poco a poco se adentraba en una espiral de violencia. Pero fue meses antes, en mayo de 1987, cuando Escalero conocería a su primera víctima confirmada, un mendigo con quien compartió sus días en las calles de Madrid. Escalero y el mendigo se hicieron amigos, pedían limosna juntos, compartían vivencias y, en sus palabras, buscaban formas de sobrevivir en un mundo que les daba la espalda. A finales de agosto de 1987, después de un buen día mendigando por la zona del Retiro, decidieron celebrar su suerte comprando una botella de whisky. Se dirigieron a una pequeña vaguada cercana a las tapias del cementerio de la Almudena. Allí, bajo la calidez de la noche madrileña, bebieron juntos y, debido al calor, se desnudaron para dormir sobre un colchón abandonado. Pero lo que parecía un momento de camaradería pronto se tornó en una tragedia. Escalero describió lo que sintió en ese momento como una fuerza superior irrefrenable. Una fuerza que lo llevó a coger una piedra y aplastar la cabeza de su compañero mientras dormía. No sé qué pasó. Fue como si algo más fuerte que yo me obligara a hacerlo. Tras golpearle con la piedra, Escalero cogió un cuchillo y apuñaló la espalda hasta causarle una fractura en la espina dorsal. Aunque el mendigo ya había fallecido por el traumatismo craneal, el ataque continuó. Para borrar cualquier evidencia, roció el cadáver y el colchón con gasolina y les prendió fuego. ¿Por qué? No era yo. Era algo dentro de mí. Dijo más tarde. Así empezó su macabra racha. Vagabundos, prostitutas y hasta compañeros del psiquiátrico se convirtieron en sus víctimas. Cada crimen más sangriento, cada confesión más escalofriante. Pero, ¿qué impulsaba realmente a García Escalero? ¿Un trastorno mental? ¿El alcohol? ¿Las drogas? ¿O algo mucho más oscuro? Los psiquiatras que lo evaluaron encontraron un cóctel explosivo: esquizofrenia paranoide, alcoholismo crónico y necrofilia. Era noviembre. Las calles de Manuel Becerra, en pleno corazón de Madrid, escondían un oscuro secreto. Escalero, un hombre cuya vida estaba marcada por el alcohol y las drogas y la violencia,
encontró a una prostituta aquella noche. Con palabras persuasivas, la convenció de acompañarlo a una furgoneta abandonada, en un refugio que él mismo utilizaba para pasar algunas noches. Primero compartieron algo de comida, después el whisky y las pastillas hicieron su trabajo. Escalero estaba completamente intoxicado. Un cóctel explosivo de alcohol y ropinol, un potente fármaco hipnótico que aumentaba su agresividad. De repente, la atmósfera cambió. Sacó un cuchillo y sin previo aviso, le asestó 3 puñaladas en la espalda. La mujer murió poco después, desangrada, víctima de una insuficiencia cardíaca irreversible. Pero la escena se tornó aún más macabra. Escalero, llevado por su impulso brutal, decapitó el cadáver. Después tomó un reloj que ella llevaba en su muñeca izquierda y prendió fuego al colchón que les había servido de lecho. Las llamas consumieron el cuerpo y la furgoneta en cuestión de minutos. Sin embargo, la historia no terminó allí. Con la cabeza cortada dentro de una bolsa de plástico, Escalero se paseó por todo Madrid. Imaginen ese cuadro: una ciudad bulliciosa, ajena al horror que lleva consigo. Finalmente, cuando se cansó, arrojó la cabeza a un pozo. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron un cuerpo decapitado y quemado. Las mutilaciones llevaron a pensar que se trataba de un crimen ritual, pero pronto descubrirían que estaban frente a un asesino en serie. La cabeza de aquella mujer jamás fue localizada. Los crímenes de Escalero continuaron hasta principios de los 90. Pero como todas las historias oscuras, esta también tuvo un giro inesperado. Las mismas voces que lo impulsaban a matar, un día le ordenaron acabar con su propia vida. Y aunque no lo logró, su confesión final sacudió a la policía y al país entero. Un total de 14 asesinatos probados y otros tanto que nunca pudieron ser verificados. Todos marcados por un ritual de sangre, fuego y muerte. La historia de Francisco García Escalero llegó a su fin en prisión de Fontcalent. Allí, una noche como cualquier otra, después de la cena, Escalero tomó una ciruela como postre y fue a un reservado de la sala común. Horas después, lo encontraron muerto. La autopsia no pudo determinar si fue un paro cardíaco o un atragantamiento. Así terminó la vida de un hombre cuya locura dejó una marca imborrable en las crónicas negras de España. Y ahora te pregunto, querido oyente, ¿qué es más aterrador? ¿La monstruosidad que habitaba en Francisco o el hecho que durante años nadie notara los gritos de sus víctimas? Gracias por escucharnos. Y este fue el episodio de hoy en Mitos, Misterios e Historia. Si te estremeciste con este relato, compártelo y acompáñanos en el próximo episodio, donde exploraremos otra historia que desafía la lógica y los límites de la humanidad.